¿Y si aprovechamos el aire de la tarde para conversar? La radio nos invita a encontrarnos y la ocasión se presta para que charlemos de todas esas cosas que de verdad importan. Lo que pasó y lo que el año nos depara. El quehacer diario, los proyectos, las iniciativas, la actualidad y las historias. Todos tenemos algo para contar. Queremos conversar y para eso estamos. Para escuchar nuestras voces en el 580 del dial y compartir un buen momento. Esto es La Conversación. La Conversación con Fernando Asciuto. Nos encontramos para conversar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en una nueva edición de La Conversación. Estamos en el Hotel Turing y lo recibimos a Daniel Fanti, que es uno de los hombres al cual recurrimos cada vez que sucede algún hecho ligado a la astronomía, un hombre aficionado, un divulgador de la astronomía en nuestra zona, muy respetado, querido, y hace tantos años que trabaja en este tema, que vamos a hacer la nota con él porque estamos en vísperas de un eclipse anular solar. Y nos decía Daniel que está por viajar hacia el sur a Santa Cruz concretamente. Él nos va a contar la localidad, en qué latitudes, dónde va a estar, como para poder disfrutar de este fenómeno, que hace también la atención no solamente nuestra, sino del mundo y del país, porque somos en este momento, están todos los canales de televisión, las radios, están todas allí enfocadas en lo que va a ocurrir con este fenómeno. Así que aprovecho, Daniel, los saludo con Carlitos Orellano, puesta en el aire en la operación técnica y la música, está María de Los Ángeles Gómez en las redes de la radio, los compañeros, y ya lo recibo a Daniel Fanti, que está con nosotros hoy aquí en el Turing, hablando justamente antes de su viaje al sur de la provincia, al sur de San Julián, creo que es concretamente donde va a realizar el viaje. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes, un gusto saludarte y saludemos a toda la audiencia, que yo muchas veces estoy de ese lado, soy un oyente más, entonces me gusta de ese lado recibir un saludo, así que también hoy me toca estar de este lado y saludo a toda la audiencia, que es amplia, que es mucha y que, es valiosa la audiencia que tenemos en esta radio. Daniel, ¿qué es lo que viene ahora? A ver, contame un poco en líneas generales, vamos a hacer un poco de historia de lo que es un eclipse y lo que va a acontecer ahora estos próximos días, ¿no? Sí, sería la explicación científica o técnica de lo que es el eclipse. Un eclipse se produce por la ocultación de un astro que le tapa la luz que emite otro, ¿no es cierto? En este caso es un eclipse de sol porque la luna se desplaza delante del sol. Y es un eclipse anular porque no lo tapa por completo al 100%, sino que deja un anillo, que se le suele llamar anillo de fuego, porque la luna no siempre está a la misma distancia, a veces está más lejos, a veces está más cerca, entonces o lo tapa un poquito más o lo tapa un poquito menos, y en este caso no lo tapa al 100%, por eso es un eclipse anular. Va a dejarse ver un pequeño anillo en la parte exterior del Sol, y la luna va a pasar por el centro y va a taparlo en su gran mayoría. Eso es en la franja de totalidad, que es la que va a pasar por la provincia de Santa Cruz. Bastante al medio de la provincia de Santa Cruz, una franja de más de 200 kilómetros de ancho, y desde aquí, desde Trelew y desde el valle, se va a ver el eclipse en forma parcial. ¿Qué significa esto? Que el Sol va a estar cubierto por la Luna en más de un 70%, exactamente un 72%, va a estar cubierto el Sol por la Luna. Eso va a ocurrir el miércoles en horas de la tarde. Desde las 16:10 empieza a ocurrir el fenómeno. La Luna se empieza a desplazar delante del Sol hasta las 17:30, que ahí lo cubre en ese 72% que te digo, que es el máximo, y sigue su camino la Luna, se sigue moviendo y termina de descubrirlo a las 18:45 aproximadamente. ¿Cuál es la importancia de ver este eclipse? ¿Por qué concita tanta atención, ¿no?, de propios extraños y gente que viene de distintos lugares, latitudes del país, a ver este eclipse? Básicamente a la Patagonia, ¿no?
Sí, vienen, muchas personas les gusta porque un eclipse es un fenómeno muy llamativo dentro de la astronomía y a muchos nos resulta gustoso de verlo porque no es algo frecuente. Si bien ocurren 2 eclipses por año prácticamente por movimientos de la Tierra y de la Luna, ocurren 2 eclipses por año, pero no son tan visibles porque la sombra que proyecta la Luna es pequeña, entonces se ve en pocos lugares del globo terráqueo. Y si a esto le sumamos que la superficie del planeta Tierra es 70% agua, entonces tenemos pocas superficies continentales donde toca el eclipse y podemos verlo con facilidad y que nos quede, en este caso nos queda cerca aquí en la provincia de Santa Cruz. Entonces, ¿vos dónde vas disculpame que te diga dónde vas, pero bueno, la pregunta que estamos hablándole a la gente para contarle que haces un viaje ahora en vísperas del eclipse, concretamente a San Julián, ¿no? Sí, yo me voy a establecer en San Julián, llevo mi telescopio, intentaré tomar imágenes, pero más que nada a disfrutarlo, a estar en el momento que se produce el oscurecimiento, que es muy lindo, que es una linda sensación, una emoción de ver algo que no se ve habitualmente. Hablando de oscurecimiento, ¿qué oscurecimiento, qué es parcial, total? Contame un poco, porque técnicamente, bueno, ustedes lo saben explicar, pero lo que vamos a ver desde aquí, el ciudadano común de cada una de las ciudades de la provincia o de Santa Cruz, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los que están aquí en nuestra zona, en nuestro valle, que vemos el eclipse en forma parcial, a un 70% se va a ver como una tarde nublada, con poco sol. Cuando tenés el sol así entre nubes, con muy poquita iluminación, así. No te digo una tarde encapotada completa como fue la tarde del lunes, sino va a ser una tarde con el sol no brillando al 100%, sino que brillando mucho menos. Entonces va a ser en un eclipse parcial. Y allá en la franja de totalidad, en la zona de donde voy a estar yo, en Santa Cruz, va a ser bastante oscuro, sin llegar a ponerse de noche, porque eso ocurre con los eclipses totales, y va a ser anular. Entonces queda una pequeña iluminación, pero es poca, digamos, es un atardecer muy muy pequeño, muy tenue, digamos, con muy poca iluminación. Bueno, estamos con Daniel Fanti, divulgador de la astronomía en nuestra zona, un querido amigo que siempre colabora con nosotros, con la radio, con nuestros programas. Daniel, bueno, y esto también recién pensaba en la historia de la humanidad, ¿no? Porque vos siempre nos has contado la importancia de la astronomía en un montón de lo que es la cultura en todo el mundo, de la gente que por allí descubrimos algo en el cielo, en el universo. Bueno, está presente esto también, ¿no? Sí, este fenómeno de los eclipses solares se conoce hace muchísimos años. Ya los babilónicos, que los pueblos de la Mesopotamia antigua, ya conocían y el nombre uno de los nombres con los que se miden los eclipses, que son los ciclos de Saros, viene de ahí, de Babilonia antigua, y ya ellos sabían. Y fíjate vos cómo muchas veces el conocimiento es poder. Gracias a un rey que estaba muy bien asesorado por sus sabios y que le decían cuándo, qué día iba a haber un eclipse, él dijo, si no terminan la guerra, si no hacen la paz, se va a oscurecer el mundo. Y justamente con ese oscurecimiento del mundo que ocurrió gracias a un eclipse, se paró una batalla que pudo haber sido muy cruenta, muy, muy terrible en esa época. Y con la única herramienta que tenía ese hombre, que era el conocimiento de lo que pasaba en el cielo. Entonces, la diferencia entre saber y no saber lo que iba a pasar, pudo anticiparse y utilizar eso a su favor y evitar una gran batalla. Y ya te digo, desde la historia de la humanidad se conocen los eclipses hace mucho tiempo, lo que no se disfruta todos los días porque no son tan frecuentes que caigan en el mismo lugar. Claro. Ahora, si vos me preguntás, por ejemplo, en Trelew, ¿cuándo vamos a tener otro eclipse? Tuvimos, vamos un poquito para atrás. 2017, uno anular que pasó por Camarones. 2019, el que estuvo en San Juan. 2020, el que pasó por Neuquén y Río Negro, que llegó aquí en las grutas. Lo tuvimos, el más cercano que tuvimos últimamente. Ahora 2024, en Santa Cruz. 2027, vamos a tener otro acá, muy cerquita. La franja de totalidad va a pasar a 40-50 kilómetros de la ciudad de Trelew. O sea, acá muy, muy cerquita, hacia el lado de la meseta.
y de ahí ya tendremos que esperar hasta más o menos 2034, 37, no recuerdo exacto el número, pero varios años para adelante. Claro. Bueno, estamos con Daniel Fanti y nos está contando esto del eclipse anular de Sol, que se va a ver en la franja, la mejor franja que se va a ver, por lo menos en estas latitudes, es allí en la zona de San Julián. En el caso tuyo personalísimo, Daniel, bueno, ¿qué llevas? ¿Qué equipo llevas para verlo? Porque hay mucha gente por allí, me acuerdo en algún momento, y ayúdame por favor si me equivoco, que usábamos lentes especiales, hay que tener alguna precaución, también estaba los datos y las sugerencias de los ministerios de salud de distintos lugares como para que no se mire en algún momento. Bueno, ahora viene a mi cabeza todas estas historias que me gustaría aprovechar el momento para también hacer la sugerencia, ¿no? Cómo se puede mirar o cómo no nos puede perjudicar a la simple vista ver este eclipse anular de Sol. Sí, habitualmente el ser humano no mira el sol en forma directa porque nos deslumbra, nos molesta la vista, se nos cierran los ojos, se nos lagrimea. Eso es la protección propia que hace el cuerpo humano ante la agresión que significa la luz solar directa. ¿Y por qué tendríamos que mirar ese día? Está bien, la curiosidad nos va a llevar a mirarlo, pero tenemos que evitar el uso principalmente de cualquier instrumento óptico totalmente, permítanme poner negritas, poner subrayado, porque un no gigante rotundo con todo lo que es instrumentos ópticos apuntando al sol. Si no tienen filtros y si no son manejados por profesionales, ningún instrumento óptico hay que apuntarlo al sol. Y me preguntás ahora qué son instrumentos ópticos. Telescopios, binoculares, monoculares, lentes, miras telescópicas. Las miras telescópicas, por ejemplo, todo lo que aumenta la imagen, una lupa que aumenta la imagen. Si hemos jugado mucho siendo niños a concentrar la luz del sol con una lupa, ¿sí? Y eso, imagínate, si sobre la piel a veces produce quemaduras, cuánto nos puede suceder sobre nuestros ojos. Entonces, ningún instrumento óptico que concentre la luz tiene que estar sobre nuestros ojos si no tiene una protección adecuada, para lo cual hay que recurrir a los profesionales del tema. Había unos lentes, ¿no? En un momento, Dani. Sí, a mí me llegaron algunos, yo estaba donando por las escuelas, hice varias visitas a escuelas, charlas de divulgación sobre este tema y entregué, me quedan algunos que ahora te voy a acercar algunos para donar en el programa. Pero siempre hay que buscar este tipo de cosas que estén aprobadas, autorizadas, y lo casero, aquello que usábamos la radiografía cuando éramos chicos, ya se sabe de mucha gente que se ha quemado los ojos mirando con radiografía. ¿Por qué? Por lo mismo, la radiografía no es, primero que no es algo certificado, se puede curvar. Entonces, donde la superficie es una curva, concentra la luz del sol y nos puede producir un daño irreparable. Sí, no genera ningún tipo de inconveniente a raíz de que esto tiene que ser un momento de alegría, de disfrute y no que sea una tragedia, ¿no? Bueno, y Daniel, en el caso tuyo decíamos particular, me decías que vas con los equipos apropiados, vas a un lugar que es un descampado, porque también otra de las cosas que aprendí con vos es que como hay poca luminosidad en nuestras ciudades, por allí, cuando uno se retira hacia la zona del campo, bueno, puede ver, por eso la Patagonia también es tan apta para ver justamente todo este tipo de fenómenos, ¿no? Porque existen y porque uno los puede ver bajo ninguna amenaza de luminosidad extra, digamos, en el medio de la meseta, te imaginas que no hay otra cosa que ver que el eclipse, ¿no? Sí, así es. Bueno, en este caso, por ser eclipse de sol, es durante las horas del día, no necesito alejarme de la ciudad porque el sol está muy presente en las ciudades en cualquier lado, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy hasta allá es por una cuestión de logística, de tener alojamiento dentro de la zona de totalidad del eclipse. Así que, y ahí van varias delegaciones, van gente de la Universidad de La Plata, con la cual yo tengo mucho contacto, hacen 2 expediciones para medir varias cosas, ¿viste? Bueno, ahora tenemos que ir a una pausa y después me contás, me interesa mucho la gente que nos visita, porque genera también toda una actividad científica y la actividad turística. Bueno, hay todo un sinfín de eventos que se van a realizar que tienen que ver con lo que venimos hablando siempre y sobre todo en la ciudad de Trelew, con este gran centro astronómico que se ha realizado. Bueno, todo lo que significa la astronomía como fenómeno natural y también con los conexos que son el turismo, la investigación, todo eso ahora lo vamos a seguir hablando con Daniel Fanti en esta conversación de hoy. Sumate a la conversación por LU20.
Continuamos en la conversación de hoy con Daniel Fanti, que nos están contando acerca de lo que va a ocurrir estos próximos días allí básicamente con mayor intensidad en la zona de San Julián, en esa latitud de la provincia de Santa Cruz, donde él va a viajar para estar presentes en este eclipse anular solar. Daniel, nos quedamos allí con la gente que viene, lo que significa también este evento desde todo punto de vista, científico, turístico, el motivo por allí de unión también de los pueblos, porque esto significa bastante, me parece a mí, ¿no? Sí, hay mucha gente aficionados a la astronomía que viajan por el mundo persiguiendo eclipses. Los conoce así justamente, cazadores de eclipses, porque donde planifican, donde saben que va a haber un eclipse en una zona apta, así con logística, con ciudades, planifican sus viajes y se cruzan medio planeta y van al lugar y se quedan unos días ahí, conocen el lugar, aparte de disfrutar el momento del eclipse, ¿no? Que es un momento esperado por estos, como que son fanáticos de... Bueno, vos sos uno de ellos. Bueno, yo sí también me estoy, no tan a ese nivel de viajar por el mundo. Pero si pudieras, iría a donde sea por un eclipse. Así es. Este año fue muy nombrado el eclipse, lo llamaron el gran eclipse americano, porque cruzaba mucha superficie continental en todo América del Norte. Un eclipse se produjo el 8 de abril este año. Empezó en el Pacífico, entró por México, cruzó México en diagonal, cruzó todo Estados Unidos en todas partes bastante pobladas y salió por Canadá y terminó en el Atlántico. Y recorrió mucha superficie continental, por eso lo llamaron el gran eclipse americano. Pero lo más normal es que los eclipses toquen mucha parte de agua y poca parte continental. Entonces, hay gente que viaja por el mundo buscando esos lugares y va a esos lugares donde mejor se produce, donde mejor se ve el eclipse. Por lo que decías, Daniel Fanti, recién ustedes ya prevén, ya se sabe, en los tiempos, pueden errarle por ahí en alguna hora, no sé, te pregunto, por lo que me decís que no, pero ya saben con anterioridad como para organizarse, ¿no? Sí, los movimientos de la Tierra, de la Luna, que son los que influyen en este fenómeno del eclipse, se conocen muy bien hace muchos años y ya se calculan desde ahora para adelante. Te puedo decir 2000 años más, cuántos eclipses, dónde van a caer cada uno de ellos, y lo mismo para atrás, podemos saber 2000, 3000 años para atrás, dónde fueron cada uno de los eclipses que hubieron. Entonces, eso es muy preciso, la ciencia lo conoce muy bien, lo tiene muy bien calculado, dónde se va a producir cada uno de los eclipses. Acá hay como yo te pregunto, de no saber absolutamente nada de astronomía y de lo que estamos hablando con respecto a los eclipses, más que verlo por allí, saber lo que ocurre, pero contame un poco la rotación, porque estaría bueno conocer esto de que por qué se produce el eclipse, ¿no? Cómo estamos con respecto a la luna, al sol. Eso me parece básico para que la gente que escucha la radio también entienda como yo lo que nos va a explicar Daniel Fanti ahora. Bueno, básicamente los eclipses se producen porque la Luna gira alrededor de la Tierra, pero la Luna da una vuelta alrededor de la Tierra cada 28 días, entre 28 y 29 días. 28 y fracción es lo que tarda en dar la vuelta. ¿Y por qué no vemos eclipses todos los meses? ¿No es cierto? Sería un poco la pregunta, cada vez que da una vuelta, porque no están exactamente en el mismo plano las órbitas de la Tierra con la órbita de la Luna. Entonces, a veces... Y es una palabra usada en otros ámbitos, pero a veces se alinean los cuerpos celestes, en este caso la Luna con la Tierra y el Sol, y produce la Luna en su pasaje delante de la Tierra, produce una sombra que llega a la Tierra. Otras veces la sombra pasa o más arriba o más abajo y no se produce el eclipse aquí en la superficie terrestre. Pero en algunas partes de la órbita esa alineación se produce exacta y la sombra de la Luna se proyecta sobre la superficie de la Tierra y va dibujando una franja que se ve toda oscura sobre el planeta, ¿no es cierto? Entonces esa es la que llamamos esta franja de totalidad que yo te estaba mencionando recién. Claro. Daniel, y la Tierra va rotando también. Obviamente, sí, la Tierra se va moviendo, va girando sobre sí misma y se va trasladando en el espacio. Por eso te digo que es muy común que haya 2 veces al año eclipses y que van tocando en distintos lugares, porque no están exactamente sincronizados los movimientos de la Tierra con la Luna. Entonces, te mencionaba el de abril, que ocurrió en América del Norte. Ahora, este de octubre toca en la Patagonia Argentina, pero los próximos 2 del año que viene, uno va a tocar en la Antártida y otro va a tocar en el Polo Ártico, en el Círculo Polar Ártico. Entonces, no va a haber no van a haber superficies
pobladas para ir a buscarlos, para ir a observarlos, ¿no es cierto? Van a ser lugares muy inhóspitos. Claro. Daniel Fanti con nosotros. ¿Y la Luna siempre tiene la misma órbita, si está bien lo que digo? La órbita de la Luna es como todos los cuerpos que giran en el espacio, describe una órbita elíptica, con el cuerpo mayor, en este caso es la Tierra, ubicada en uno de sus focos. ¿Y eso qué significa? Una órbita elíptica, que no es un giro exacto, no es un círculo exacto, sino que la elipse es un círculo un poquito achatado. Entonces, la Luna a veces está a más distancia, a veces está a menos distancia, lo que se llama afelio y perihelio. Movimiento recontra conocido desde los inicios de la astronomía, y por eso a veces los eclipses se producen con la Luna más cerca, nos tapa más. La Luna un poquito más lejos, nos tapa menos. Ahí la diferencia entre eclipse total y eclipse anular, según la distancia a la que se encuentre la Luna en el momento que se produce esa alineación que hablábamos recién. Bueno, Daniel, y la distancia, la Tierra a la Luna, ya empezamos a hablar, y esto me fascina a mí cuando empiezo a preguntarte lo que se nos viene en la cabeza por allí a la gente que está escuchando la radio también, porque bueno, llegamos a la Luna, hablo del ser humano que en algún momento llegó con el Apolo 11 y ahora aparentemente vamos a volver pronto, pero bueno, es un tema que no te lo puedo dejar de preguntar, el tiempo esto, ¿no?, de lo que se tarda en llegar a la Luna, cuántos kilómetros tenemos a la Luna, bueno, y el hombre lo que está haciendo, me decís, volvemos pronto a la Luna. Sí, hay una nueva carrera espacial por llegar a la Luna que en la antigua carrera espacial de los años 60 fue entre la entonces Unión Soviética y Estados Unidos, que venía ganando la Unión Soviética con el primer satélite en el espacio. Justamente en estos días se cumple un aniversario, fue el 6 de octubre, el día que se lanzó el Sputnik, el primer satélite al espacio, y ahí se da inicio a la era espacial. Entonces venía la Unión Soviética ganando, que primer satélite, primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, primera mujer en el espacio, y venían ellos también con primer ser vivo, la perrita Laika en el espacio, y venía ganando todo la Unión Soviética. En esta Guerra Fría también, ¿no? En el marco de la Guerra Fría. Dentro del marco de la Guerra Fría se daba esa carrera, la carrera espacial que se llamó en ese momento. Y por último, los norteamericanos dieron el golpe final, siendo los primeros en llegar a la Luna, ¿sí? Eso fue el 20 de julio del 69. Pero ahora, en esta época, estamos en una nueva carrera espacial donde estamos queriendo volver a la Luna para usarla como trampolín para llegar a Marte. Y ahora volvemos a la Luna, pero no como en aquella vez, como un objetivo de llegar. Ahora queremos ir a la Luna, a establecer bases, a quedarnos ahí, a extraer lo que podamos de recursos, que es lo que hizo la humanidad a lo largo de toda la humanidad, ¿no es cierto? Cada vez que un pueblo podía avanzar, descubrir algo y conquistarlo, tomaba sus recursos y mejoraba su calidad de vida. Si lo miramos, lo que fue dentro de la historia de la humanidad, siempre las distintas civilizaciones hicieron eso. Y hoy nosotros como civilización queremos hacer eso. Queremos ir a la Luna, establecer bases, controlarla, dominarla y ver qué recursos hay ahí para mejorar la calidad de vida del ser humano en general. ¿Por qué decíamos estamos próximos a que, bueno, vayamos nuevamente a la Luna, concretamente? Porque está en marcha el programa Artemis, que ya estábamos todos entretenidos con el Mundial en diciembre del 2022, cuando se mandó la misión Artemis 1, que era la prueba de equipos. Se mandó una nave que dio vuelta a la Luna y volvió, con todos los equipos que van a llevar los astronautas que vayan ahora. Se va a lanzar próximamente, en 2025, el año que viene, tiene fecha para octubre o noviembre del año que viene, misión Artemis 2, que también va a ir esta vez con tripulantes, porque la primera fue solo equipos. Esta vez la Artemis 2 va a ser con tripulantes, con astronautas que van a dar una vuelta a la Luna, una órbita, que así se llama, ¿no es cierto? Y probar todos los equipos de supervivencia y de funcionamiento, de mando, de todo. Cómo funciona las charlas que hemos tenido, Daniel, quiero hacer un punto acá con respecto a la indumentaria, ¿no? Me has comentado en algún momento que cambió todo absolutamente, desde los equipos, los trajes, la manera de poder llegar. Sí, en esto han mejorado muchísimo, la tecnología avanza en todos los aspectos y no solamente, si bien tardamos lo mismo, vamos
vamos hasta la Luna en 3 días como fue anteriormente, porque no es que mejoramos, digamos, la distancia sigue siendo la misma y la forma de impulsión es la misma, pero vamos con mucha más seguridad. Si supieras los detalles técnicos que había antes, cuántas cosas, entre comillas, atadas con alambre, hoy no son aceptables porque hoy se privilegia mucho y se valora mucho la seguridad de las personas, así que los sistemas pasan por 1000 inspecciones de seguridad y por eso es que nos cuesta tanto volver ahora a la Luna. Pero ya te decía, la misión Artemis 2 va a ir en 2025 y esperamos 2026 o 2027 ya mandar Artemis 3, que ya iría con los astronautas que descienden sobre la superficie lunar. Bueno, ya con el hecho de por allí poder quedarse. Y el otro tema también interesante para conversar con Daniel Fanti, que nos enseñe, nos cuente, es el tema que uno escucha o lee los titulares por allí o las noticias de la carrera esta de ir a la atmósfera, ¿no? O estratosfera. Bueno, esto me lo vas a contar con precisión, pero esto también inclusive hay viajes turísticos que se están vendiendo. Uno por allí no tiene idea de lo que ocurre en esta carrera justamente de ir al espacio, pero contame un poco interesante también esto. Bueno, ese es un nuevo rubro que se está desarrollando también en la astronomía y en el astroturismo, el turismo astronáutico, no astronómico. El turismo astronómico lo podemos hacer acá, porque es disfrutar la astronomía a cielo abierto. Pero astronáutico es viajar al espacio, viajar hacia la atmósfera y poder disfrutar de estar sin gravedad, de lo que vive un astronauta. Y ya lo han hecho en la estación espacial anteriormente, aunque no tiene esa finalidad, pero a modo de prueba han llevado civiles a la estación espacial. Y ahora hay empresas que se están dedicando a esto, como Blue Origin y otras, que están haciendo viajes al espacio. Y vos te debes acordar de que el mes pasado estuvo un viaje muy importante de la empresa SpaceX, que llevó a 4 astronautas civiles que no tienen formación de astronautas, pero pudieron ir al espacio, probar unos trajes nuevos de nueva tecnología y completaron la misión de salir al espacio, que no es poca cosa. Totalmente expuestos a la radiación espacial con unos trajes de nueva generación, de alta tecnología, y lo completaron con total seguridad y volvieron todos a la superficie terrestre perfectamente sanos y salvos. Bueno, lo que yo te decía al comienzo de esta charla también es que nos enseñes un poco y nos cuentes las distancias. Cuando hablas de las distancias, viste que en la radio a mí me gusta llevar, es como los estadísticos, cuando uno ve las distancias, ve el tiempo y toma la dimensión realmente de lo que significa esta carrera que hablamos de llegar a la Luna, en este caso la Luna para después llegar a Marte. Bueno, contame un poco qué distancia hay, cuánto tiempo tardan y cuánto tardan también en volver desde la Luna o de Marte, porque Marte todavía no, pero de la Luna sí, que es impresionante con las cifras, a ver. Bueno, a ver, un número frío, 384.400 kilómetros distancia Tierra-Luna. Lo cubren en más o menos 3 días, horas más, horas menos, alrededor de 3 días, para ir los astronautas a la Luna. Pero, a ver, para tomarlo en una referencia cotidiana nuestra, si viajamos en un auto a 120 kilómetros por hora, como viajamos en cualquier ruta de acá del país, y pudiéramos viajar en forma continua hasta la Luna, tardaríamos 142 días continuos, sin parar, a esa velocidad para cubrir esa distancia. 142 días para llegar a la Luna si hubiera la posibilidad de viajar así en un auto, ¿no es cierto? Entonces ese sería como para darnos idea de la distancia, ¿no? ¿Qué velocidades hablamos de estos módulos lunares o bueno? Las naves que van al espacio, en general varios miles de kilómetros, están 23, 25, 27 mil kilómetros por hora, por hora, sí. Son las velocidades a las que se manejan ellos, que se manejan fuera de la atmósfera, ¿no es cierto? Obviamente, una vez que salen necesitan alcanzar esa velocidad para salir de la atmósfera terrestre, del campo gravitatorio terrestre, necesitan esas velocidades, y una vez que están afuera, pegan el último impulso y salen, apoyados, empujados por la gravedad terrestre, utilizan lo que se llama impulso gravitacional y llegan ahí toman el camino hacia la Luna o hacia el lugar que esté planificado según es cada viaje, ¿no?
Cuando uno habla de esto, 27.000 kilómetros hora, una cosa impresionante. Te pregunto, ¿esto va manual, lo manejan desde la tierra, lo manejan los centros desde algún lugar, alguna base, o lo manejan los astronautas en este caso? No, en general está todo predeterminado, planificado, por eso hay muchas veces cuando hablan de un lanzamiento, a veces se escuchan las palabras como ventana de lanzamiento, y la ventana de lanzamiento es eso, es un momento de tiempo entre el cual y el cual se puede hacer ese lanzamiento porque está relacionado el lugar desde donde se lanza, el lugar a donde se quiere llegar, el movimiento que se va a hacer, entonces eso está todo perfectamente planificado y lo hacen las naves en forma autónoma porque digamos, como cuando vos lanzás una flecha, vos en el primer momento ponés el arco y en la dirección y la tensión adecuada. Entonces, una vez que mandaste el impulso, después hay correcciones que se pueden hacer, que a veces las hacen los pilotos, si hay pilotos en las naves, o a veces las hacen automáticamente por instrucciones desde el comando en tierra, según qué nave sea. Pero está todo perfectamente determinado de antemano, la carrera que va a seguir, la vía que va a seguir cada nave. Nos quedó esto, una vez que lleguemos a la Luna y bueno, alunicemos, si se dice así, si está bien dicho, y bueno, bajen ahí los muchachos, los astronautas, y se empieza a armar una comunidad, una colonia de seres humanos en la Luna, ¿no? Tanto para vivir como para explorar, como para trabajar, bueno, sabrán qué hacer. Pero de ahí a Marte, ¿cuántos kilómetros tenemos? Bueno, el viaje a Marte es mucho, mucho más largo. Las últimas naves que se mandaron a Marte... Te propongo una pausa. Dale, vamos a una pausa y volvemos. Una pausa y ya volvemos porque estamos con Daniel Fanti con esto, ¿no? ¿Cuánto tardamos de la Luna hacia Marte en el marco justamente de un eclipse anular solar que se va a producir estos próximos días? Y va a tener la suerte, Daniel, de ir hasta San Julián, donde nos va a contar después lo que se vio y bueno, seguir las alternativas. Ya volvemos, gracias. Nos encontramos para conversar. La conversación por LU20. Parte final de la conversación de hoy con Daniel Fanti, este amigo de la astronomía, un divulgador de nuestra zona que tiene la amabilidad hoy de estar con nosotros en la conversación porque estamos en vísperas de un eclipse anular solar que se va a producir, él nos va a contar el día miércoles. Así que vamos a estar allí en San Julián con Daniel Fanti, que nos va a traer las novedades y él en lo personal va a disfrutar de este evento muy importante, por lo menos para la gente que sigue cada uno de los eclipses en el mundo, ¿no? Bueno, Daniel, todo tuyo, porque nos tenés que contar primero, nos quedó pendiente las visitas que vamos a tener de científicos, de las universidades, periodistas especializados. Bueno, sí, como decíamos que un eclipse capta mucho la atención de la gente que está en estos temas, es un fenómeno muy interesante de ver, y aparte tiene, aunque los conozcamos hace rato, siempre hay más investigaciones y más mediciones que se pueden hacer. En este caso vienen 2 delegaciones de la Universidad Nacional de La Plata, puntualmente de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, a medir cosas de nuestra atmósfera, distintos parámetros de nuestra atmósfera, principalmente el campo magnético, la ionosfera. Ellos tienen sus instrumentos especializados y van en dos delegaciones, una que va a la cordillera, a la zona de los Antiguos, y otra que va hacia la zona de la costa, ahí en San Julián. Así que esas son las 2 expediciones científicas, porque aunque ya te decía, es un fenómeno conocido hace rato, hay más cosas para medir, porque todo lo que cambia la atmósfera en el momento en que es oscurecida por la sombra de la luna, ¿no es cierto? Hay varias cosas. Claro, ese también es una de las preguntas que quedó dando vueltas, en qué influye justamente un eclipse, ¿no? Porque uno dice, usted muy bien mirar lo que es el oscurecimiento, pero después debe haber datos que hacen específicamente al fenómeno, ¿no? En general, para el ser humano no hay afecciones importantes, ¿no? No nos afecta en lo importante, en lo cotidiano, más que... Pero los animales a veces se ven alterados en cuanto a que de repente ellos no tienen un reloj, ellos se manejan con la luminosidad del día y de repente ven todo oscuro y se les altera su reloj biológico, se quieren ir a dormir y a los
4 o 5 minutos volvió a estar de día y no entienden bien qué es lo que pasa. Entonces, ese tipo de cosas pasa con los animales, ¿no? Pero principalmente también nos interesa saber qué pasa a nivel del clima, tanto el clima atmosférico, que es el de acá, de la capa más baja donde vivimos los humanos, como el clima espacial, que cada vez toma más importancia porque es el que afecta a los satélites que hoy tanto inciden en nuestra vida, no solo en la comunicación. Hoy los satélites manejan muchísimas cosas, entonces necesitamos estar más confiados y más conocedores de lo que se llama clima espacial, justamente. Bueno, cuando hablas de satélites y aparece Daniel Fanti con nosotros, aparece un trencito, termina la nota o ya la gente está mandando a la radio, dice, che, ayer bien, estamos todos mirando el trencito que pasa de luces, que bueno, muchos dicen son objetos voladores no identificados, otros que son, bueno, no sé. Lo cierto es que esto aparece siempre en la conversación. Sí, en este caso son objetos, pero no son no identificados, están perfectamente identificados, sabemos que son principalmente ese trencito de satélites tan vistoso y tan llamativo, es un grupo de satélites que manda la empresa Starlink de SpaceX, que son satélites de comunicación que están formando una red para proveer internet en distintos lugares del mundo. Y de hecho, te comento, uno de estas delegaciones de La Plata que va a utilizar uno de estos satélites de Starlink, una conexión a Starlink para retransmitir al resto del país lo que estén viendo ellos desde el eclipse en la parte de allá de los antiguos. Está bueno también, que eso lo vas a explicar vos mucho mejor que yo, que lo que uno ve por allí, la información sube al satélite, hay dos formas de comunicación, una por internet con los cables, ¿no? Desde el mar inclusive se cruza con cables por allí donde hay fibra y hay toda esta historia para estar comunicados, pero la otra es el satélite, por eso también uno le dice a los vecinos por allí, los departamentos, che, poné bajo el televisor porque en los penales, cantan los penales antes que uno lo está mirando. Dice, pero ¿cómo puede ser esto? Y bueno, porque son diferentes maneras de llegar a los usuarios, ¿no? Así es, sí, la comunicación viaja por todo el mundo, por distintos medios, y uno de ellos es por los satélites, ¿no? Entonces, a veces, según qué redes utilicen los satélites, cada uno recibe la información, digamos como que la potencia, de nuevo, le pone más fuerza y la retransmite a otro lado. Y a veces, para que nos llegue un partido de fútbol acá a nuestra casa, pasa 3, 4 satélites y baja en distintas estaciones. Y en otro caso puede ser más directo, entonces, porque depende de las ubicaciones de cada uno de los satélites que están fuera de la Tierra para transmitirnos lo que está pasando del otro lado del mundo. Entonces, cada red, cada transmisión tiene su equipo, su estructura de satélites. Bueno, para ir concluyendo con Daniel Fanti, no puedo dejar de preguntarte sobre la realidad nuestra, en nuestra zona, referido a la divulgación de astronomía. Sabemos que tenemos el planetario, hay gente trabajando también para difundir y divulgar. Vos fuiste siempre un hombre que está vinculado a este tema y preocupado y por llegar a las escuelas y por llegar para que la gente conozca cada uno de los detalles, ¿no? De lo que puede ser, por supuesto, la divulgación de la astronomía en la zona, ¿no? Sí, mira, en cuanto al eclipse, yo ofrecía a las escuelas, por intermedio de dirección de escuelas, ofrecer la charla dentro de los tiempos que me permite esta actividad, que yo la hago como hobby, fuera de mi actividad laboral, entonces tratar de ponerle algunas horas a esto, y di en varias escuelas, al menos 6, 8 escuelas de entre Trelew, Rawson, y algunas bibliotecas, biblioteca pedagógica, una biblioteca popular también de barrio. Dimos la charla y entregamos algunos anteojitos, que ahora te voy a dejar unos anteojitos para mirar el eclipse, que vienen, fíjate vos, desde una entidad internacional, Astrónomos Sin Fronteras, una entidad nacional que hizo la importación, Fundación Azara, una entidad de logística que es la que hizo la repartija en todo el país, que es el Instituto Latinoamericano de Astroturismo, y yo como último eslabón acá para llegar hasta a las escuelas y a las comunidades para que lleguen los anteojos aptos para mirar el eclipse de sol. ¿Sí? ¿Hay interés en los niños? Contame un poco, por favor. Siempre los niños.
los niños, los jóvenes son los que más se interesan y los que hacen las preguntas más lindas y que vos los ves todo el tiempo que das la charla más interesados y más prendidos con los temas. Pareciera, bueno, la curiosidad es algo natural del ser humano y está mucho más desarrollada en los chicos. Y es una lástima que los mayores vayamos perdiendo la curiosidad, porque la curiosidad es lo que nos acerca al conocimiento, y el conocimiento es algo hermoso para el ser humano, es uno de los placeres. Aprender, conocer, disfrutar algo, es una forma de disfrute, que el conocimiento es una forma de disfrute que los humanos nos olvidamos a veces, los mayores nos olvidamos, que aprender algo nuevo, conocer sobre el funcionamiento, en este caso de la astronomía, que mucha gente le interesa la astronomía, pero cualquier conocimiento en general siempre es agradable para el ser humano. Daniel, no podemos dejar de comentar también la importancia del planetario en nuestra zona, ¿no? Sí, el planetario, el centro astronómico más completamente llamado, está llamado a ser uno de los faros en la Patagonia de este aspecto de lo que es la divulgación científica. Tiene todo para hacer, tiene un potencial increíble para desarrollar, y le falta un poquito que se acomoden un par de piezas para empezar a producir conocimiento, a trasladar conocimiento a toda la gente, a toda nuestra comunidad de Trelew y a todo el valle, porque tiene infraestructura para hacer de alcance provincial el Centro Astronómico Trelew. Bueno, Daniel, todo tuyo para el final, invitar a la gente a ver este eclipse anular de sol, las precauciones, el lugar, el horario. Vamos a hacer un repaso, por favor, ya para concluir esta conversación de hoy. Bueno, el eclipse se va a producir el miércoles 2 en horas de la tarde, a partir de las 16:10 aproximadamente. La luna va a empezar a tocar, yo digo que empieza a morder el círculo del sol, ¿sí? Va a empezar la luna a cubrirlo de a poquito desde las 16:10, alcanzando el máximo a las 17:30. Entonces vemos que es un fenómeno que dura varios minutos, ¿sí? Si nos pudimos hacer de los anteojos, miramos con los anteojos. Si no mirar con ningún instrumento, podemos verlo por proyección. Por proyección se puede ver fácilmente, hay varios métodos, buscar en internet, hoy que todos buscamos por internet, métodos por proyección. Mirar el eclipse por proyección se llama, entonces no miramos de forma insegura. Y después de las 17:30, que alcance el máximo, se va a ir descubriendo. Perdona, ¿la proyección qué es, sobre algo? Sí, es, por ejemplo, agarro una lámina de cartón, le hago un agujero en el medio y pongo un papel aluminio. Y en el papel aluminio hago un agujerito muy pequeño con una aguja de coser. De ese tamaño tiene que ser el agujero del papel aluminio, muy, muy pequeño, y eso lo proyecto sobre la pared de mi casa. Eso pongo delante como a 1 metro, 1,5 metros de la pared, entonces yo puedo mirar la pared de mi casa y la luz del sol que pasa por ese agujerito pequeño se hace un sol más grande en la pared. ¿Sí? Entonces, de esa forma no estoy mirando en forma directa al sol, sino que lo estoy mirando por una proyección, y es algo totalmente seguro, no me va a pasar nada y voy a ir apreciando cómo gradualmente se cubre el sol por parte de la luna, ¿no es cierto? Bueno, Daniel, agradecidos como siempre, sos siempre muy amable, muy bondadoso por compartir todos los conocimientos, lo mejor para tu viaje, y bueno, nada, a la vuelta veremos a ver cómo te fue con este eclipse, ¿no? Una nueva edición de la conversación que vamos a dedicarla obviamente a la vuelta de Daniel Fanti desde San Julián, ¿no? Así es, espero que el clima sea benigno, que es lo único más, digamos, más imponderable o más que no podemos manejar. Lo demás, lo que es logística, más o menos uno lo prevé, pero el clima es lo que no tenemos manejo. Esperamos que podamos observarlo y traer algunas fotos para compartir acá. Ahí estaba Daniel Fanti con nosotros, este divulgador de la astronomía de nuestra zona, que siempre tiene la amabilidad de atendernos y compartir, como decía, estos conceptos sobre astronomía, en este caso puntualmente sobre lo que va a ocurrir con el eclipse anular solar, y ustedes por supuesto disfrutando de esta charla, seguramente también porque nos inquieta saber de este tipo de temas, es interesantísimo. Carlitos Orellano, puesta en el aire, operación técnica y la música, María de los Ángeles Gómez en las redes de la radio, y nosotros los esperamos, si Dios quiere, mañana a este mismo horario. Que la pasen muy bien, hasta mañana, chau chau. Nos encontramos para conversar. La conversación con Fernando Asiuto.